¿Cómo se siente una persona cuando pierde algo que le ha costado obtener? Triste. ¿Cómo se siente alguien cuando ha perdido algo que ha anhelado y que lo pierde? ¿Qué pasa cuando perdemos algo y nosotros somos los culpables por haber perdido eso? ¿Recuerdan ustedes? Dice que el reino de los cielos es como una mujer que perdió una moneda y que barrió y barrió por toda la casa, por cada rincón hasta encontrarla. La pregunta es, ¿por qué se le perdió? Por descuidada se le perdió esa moneda. ¿O no es así? Si hubiese tenido bien guardada esa moneda, no se hubiera perdido. Pero por el descuido, la perdió. Y demostró realmente que le interesaba. Le interesó que esa moneda era de gran valor para ella. Y buscó a tal grado hasta que la encontró. No se rindió. Voy a hablar en esta noche, hermanos, acerca de la pérdida de liderazgo. La pérdida de liderazgo. ¿Cómo nosotros llegamos a perder el liderazgo en la iglesia? ¿Cómo es que nosotros, después de tener algo que Dios nos ha dado, lo perdemos de repente? Encontramos dos casos en la palabra de Dios de dos hombres que perdieron el liderazgo que Dios les había dado. El primero de ellos fue Bernabé. Lo perdió como consecuencia de sentimientos. Lo perdió por poner en primer lugar sus emociones antes que a Dios. El otro que perdió el liderazgo en el ministerio fue el apóstol Pedro. Por cobardía, por temor al qué dirán, perdió el liderazgo. Dios le había dado el liderazgo de predicar a los gentiles, pero lo perdió. El único caso, el último que se menciona de Pedro es con Cornelio. De ahí no se vuelve a escuchar a Pedro predicando a los gentiles. Perdió el liderazgo. Esos dos casos vamos a ver en esta hora de la noche. Entonces el tema es la pérdida del liderazgo. Hechos 9, 25 al 27. Vamos a situarnos en el libro de Hechos, capítulo 9, 25 al 27. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Cuando el apóstol se convierte, nadie cree en él. Nadie cree en él. Nadie cree. Todos tienen miedo. Creen que es una trampa del apóstol Pablo para que la gente se acerque y ahí nomás capturarlo. Creen que el apóstol está fingiendo y que es una estrategia para que salgan los cristianos de donde están y ahí nomás meterlos presos. Pero el único que tuvo el valor de acercarse a él fue Bernabé. Bernabé dice que primeramente Pablo quiso juntarse con los apóstoles, pero no pudo. Quiso reunirse con los apóstoles que estaban en Jerusalén, pero no le dieron oportunidad porque no creen en él, tenían miedo. Pero Bernabé, que era un hombre importante y de reputación, lo llevó con los apóstoles. Bernabé comienza su liderazgo desde ese momento
presentando a Pablo ante los apóstoles e intercediendo por Pablo y diciéndole: este hombre ha cambiado. Yo lo he oído como este hombre ha predicado con valentía, sin temor a que los demás lo apedreen. Y viene y lo presenta ante los apóstoles. En Hechos 4:36 nos dice que Bernabé, hermanos, era de la ciudad de Chipre y era un hombre de mucho dinero. Léalo ahí. Hechos 4:36. Alguien se pone en pie y lo lee rápidamente. Hechos capítulo 4, versículo 36. ¿Quién lo tiene? Rápido. El que lo tenga primero. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Natural de Chipre. Más abajo dice que él vendió una propiedad y lo llevó a los pies de los apóstoles. Era un hombre acaudalado. Él era de la ciudad de Chipre, Bernabé. Su nombre era José, pero debía que era un hermano bien carismático. Era un hermano que se preocupaba por aquellos que estaban desconsolados o tristes o agobiados. Él tenía siempre palabras para animarlos. Entonces le pusieron un apodo, Bernabé, hijo de consolación. En el 11:19, vayamos ahí sí vamos a leer. 11:19 al 22, dice la palabra del Señor: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Miren, pasaron predicando la palabra desde Chipre, Cirene, y llegaron hasta Antioquía, producto de la persecución. A veces la persecución trae bendiciones, nos hace hablar. El estar muy cómodo nos mantiene mudos a nosotros, el pueblo de Dios. Entre más tribulaciones, como que somos más expresivos de Dios. Entre más cómodos, hermanos, parece que Dios no nos ha dado lengua. Y ellos iban predicando el evangelio, dice la palabra, y se dieron cuenta que habían nuevos convertidos. Y la iglesia en Jerusalén, los apóstoles enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Mandaron a Bernabé, los apóstoles, a pastorear a los nuevos convertidos en Antioquía. El liderazgo que vemos aquí, queridos hermanos y hermanas, no es el de Pablo. El liderazgo que nosotros vemos aquí desde el principio es el de Bernabé. Bernabé, desde el momento que se convirtió, comenzó a servir al Señor. Y el Señor lo utilizó grandemente. Y desde ahí él era un hombre de iniciativa. Era un hombre dispuesto. Lo mandaron para allá. Él no puso, hermano, objeciones. Él no dijo, no, es que mejor aquí. ¿Por qué no aquí en Jerusalén? Aquí tengo familiares, ahí no tengo nada. Lo enviaron y fue hasta allá. Vamos a ver, hermano, que el que metió en el ministerio al apóstol Pablo fue Bernabé. Bernabé introdujo a Pablo en el ministerio del Señor. Y ahí lo miramos en el versículo 25 hasta el 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Vemos aquí, hermano, que el liderazgo lo lleva Bernabé, no Pablo. Cuando Pablo se convierte, él quiere hablar con los apóstoles, pero no puede, le tienen miedo. Bernabé viene y lo lleva y lo presenta a los apóstoles, y los apóstoles lo reconocen a Pablo como un nuevo creyente. Cuando hay nuevos convertidos en Antioquía, mandan a Bernabé a pastorear a los hermanos en Antioquía. Pablo, ¿a dónde estaba ahora? En ese momento. ¿A dónde estaba Pablo? ¿Para dónde se había ido Pablo? A Tarso. ¿Y de dónde era Pablo? De Tarso. Saulo de Tarso. Pablo era de la ciudad de Tarso, una provincia de Roma. Él ya se había regresado. Él se había regresado a su lugar. Miren, él no continuó predicando, él regresó a su tierra. Quizás no halló sentido y hasta ese momento no tenía algo bien claro de lo que quería hacer para el Señor. Cuando Bernabé está en Antioquía, él decide algo: ir a buscar a Pablo. ¿A quién buscó de compañero Bernabé para el ministerio? A Pablo. ¿Quién es el que lo metió en el ministerio? Bernabé. ¿Quién es el que lo instruyó de cómo funcionan las cosas espirituales? Bernabé. Porque Pablo podía ser muy inteligente. Alguien puede ser muy universitario sin agravar a los hermanos presentes. Pero cuando viene no sabe nada de iglesia. Cuando viene, viene nuevo. No sabe nada. Y hay que instruirlo y prepararlo para que funcione. Hermano, hay que agradecer a aquellos hombres que nos introducieron en el ministerio a nosotros. Nosotros no nacimos grandes. Alguien nos metió en el ministerio del Señor. Alguien nos instruyó. Alguien nos preparó. Alguien nos estaba motivando. Alguien nos estaba enseñando cómo servir al Señor. Todo eso, hermano, hay que admirar. Yo me acuerdo todavía del pastor que me instruía a mí, y él fue el que me metió en el ministerio. Él fue el primero que me dio la oportunidad de hacer una oración. Él fue el primero que me dio la oportunidad de estar en una célula de crecimiento. Él fue el que me metió en el ministerio. Él fue el que me dio la oportunidad de servir a Cristo. Entonces, cuando a uno lo introduce en el ministerio para servir al Señor, hermano, hay que tomar en consideración esas cosas. No es que crea usted que el ministerio del Señor es cualquier cosa. Es lo más importante. Entonces, el liderazgo lo lleva Bernabé y mete a Pablo en el ministerio. Pero, hermanos, vamos a ver en Hechos 13, 1 al 4. Léalo, hermana Aurorita. Hechos 13, 1 hasta el versículo 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, al que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seulacia y de ahí navegaron a Chipre. ¿Hasta ahí? Versículo 4. O sea, ahí, ¿verdad? Sí. Bien. En el capítulo 13, versículo 1 hasta el 4, vemos que el Espíritu Santo confirma el liderazgo de Bernabé y lo mete en un ministerio más grande. O sea que Dios va llevando a Bernabé de victoria en victoria. ¿Sabe una cosa, hermano? Que el cristiano debe aspirar a que Dios lo lleve hacia arriba y no hacia abajo. Hacia arriba. No podemos solamente ser espectadores, ni todo el tiempo podemos nosotros estar solamente orando. No todo el tiempo podemos estar nosotros, dirigiendo. Tenemos que pedirle al Señor que nos lleve hacia arriba. Entonces el Espíritu Santo escoge a Pablo y escoge a Bernabé para llevar a cabo la gran
comisión. En el versículo 4 dice, ¿quién los envió, hermano? ¿Quién fue el que envió a Bernabé y a Pablo? El Espíritu Santo los envió. Pero el que lleva el liderazgo de primera mano es Bernabé. Pablo está ahí por invitación de Bernabé. Está en Antioquía. Y ahí Dios escoge a los dos. Dios los escoge. Pero mire, hermano, lo que pasa en el camino. Mire lo que pasa, hermano. Ellos comienzan su viaje misionero. Ellos comienzan a predicar. Veamos en la Escritura, en el capítulo 15, versículo 35 al 39. Léalo. ¿Nadie lo tiene? Hechos 15, 35 al 39. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y juntos con otros muchos siguieron enseñando y anunciando el mensaje de las buenas noticias del Señor. Pablo se separa de Bernabé. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar otra vez a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado el mensaje del Señor para ver cómo están. Continúa el 37. Sí. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, al que también llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo, porque Marcos lo había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre. Gracias, hermano. Regresaron del primer viaje misionero, Pablo y Bernabé. En el primer viaje misionero llevaron a Marcos, el sobrino de Bernabé. Lo llevaron. Pero si usted nota bien claro, a los que escogió Dios fue a dos: a Bernabé y a Pablo. Dios no escogió a Marcos. Lo llevó Bernabé. Hermano, ¿qué será que nosotros a veces no tenemos bien claro lo que Dios nos dice? Y a veces tenemos afinidad por nuestros familiares. Y debido a que ponemos en primer lugar los sentimientos, las emociones y el parentesco, fracasamos. Porque Dios le dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé. No dijo: apártenme a Marcos. Bernabé lo llevó porque era su sobrino, pero Dios no lo había escogido. Dios no lo había llamado al ministerio misionero. Fue él que se metió. ¿Qué pasa cuando uno se quiere meter a servir al Señor a la fuerza? ¿Qué pasa cuando uno quiere servir a Dios, pero Dios no lo ha escogido? O Dios lo quiere para otra cosa. Y uno: no, es que eso quiero, hermano. No, hermano, póngame en eso, hermano. No, hermano. No, hermano, es que para eso soy bueno. ¿Quién dice? Lo tiene que decir el Espíritu Santo. No lo tengo que decir yo. No lo tiene que decir usted. Es Dios quien le va a decir dónde lo quiere y cómo lo quiere. ¿Es así? Y llevan a Juan Marcos. Pero como no lo escogió Dios, se le regresó en el camino. Abandonó el ministerio. Abandonó la obra de Dios. Y mire qué pasa de nuevo. Cuando quieren hacer el segundo viaje misionero y se ponen de acuerdo, le dice Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos, a los que les predicamos. Y viene Marcos y le dice: llevemos a Marcos. Llevemos a Marcos.
Pobrecito. Él ha de estar deseoso de servir. No, pero es que nos abandonó. No, pero ¿qué importa? Dios abre sus brazos para todo aquel que le sirve. Y le dijo Pablo, no. No. Porque nos dejó botados. Mira, hermano. Nosotros creemos, hermano, que abandonar el ministerio es una gracia. Y que podemos aparecernos cuando nos pegue la gana. O que podemos venir a recoger lo que Dios nos ha dado cuando queramos. No le ponemos atención, no le ponemos interés, no somos responsables, nos da igual si vamos, no vamos, si cumplimos, no cumplimos. Hermano, Dios se lo va a quitar. Le va a quitar lo mismo que le ha dado. Y después, aunque patalee y llore, póngame, hermano, mire que nada. Si deja botado lo que Dios le ha dado, no merece nada. Si no valora lo que Dios le ha dado, pues no puede tener arte ni parte. Mira, hermano, ¿qué pasa? Le dice Pablo, no podemos llevar a Marcos porque él nos dejó botado. Y sabe que Marcos tenía plata también. Tenían dinero. Marcos era el hijo de María, la dueña del aposento alto donde Jesús iba, donde celebró la Pascua y donde predicó muchas veces, donde querían. Imagínense, Pablo diciendo lo contrario, y Jesús comió y bebió en casa de María muchas veces, y lo atendió grandemente, y la casa estaba a disposición, y lo ayudaban monetariamente a Cristo. Para Pablo, hermano, no servía el dinero. La influencia no importaba, lo que importaba, lo que Pablo miraba era la fidelidad que una persona le podía tener a Dios. Lo que a Pablo le importaba era la fe de los hermanos, tuviera o no tuviera. Y dice que hubo un gran desacuerdo entre Bernabé y Pablo. Y quiero decirle, querido hermano y hermana, en esta noche, que desde ese momento que Bernabé